historia de Moisés sin duda es algo fascinante y nos enseña una gran experiencia y un camino de liderazgo, tropiezos, fallas, decepciones, pero también trajo muchas alegrías, experiencias y conexión real con Dios. Así que la semana pasada estuvimos estudiando el encuentro con Dios y Moisés por medio de la zarza ardiente, y esta semana nos enfocaremos un poco en lo que fue su misión, cómo fue esa experiencia al intentar convencer al faraón de liberar al pueblo de Israel y cómo Dios obró para darles una lección tanto al faraón como al pueblo de Israel. Así que quédate con nosotros en Conversemos con Dios y ampliemos más este tema. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cuando hablamos de inicios y de comienzos a hacer un proyecto, a realizar una meta, a comenzar un nuevo trabajo, la universidad o diferentes ámbitos de nuestras vidas, lo hacemos con expectativas, llenos de emoción, a la vez con miedos, y a la verdad pues ningún inicio es fácil. Pero la historia de Moisés específicamente me llena de bastante asombro porque cuando se supondría que una misión importante fuera algo que los llenara de emoción, de expectativa, de alegría, fue algo que comenzó difícil. Y comenzó difícil porque Lili, aquí tenemos a Lili que ella siempre nos hace sus buenos comentarios allí para ampliarnos más este tema. ¿Por qué la lección o el título de esta semana se llama Un comienzo difícil? Porque el pueblo de Dios sufrió varias pruebas ante todo esto. Pero como primer lugar vamos a leer el versículo de memoria. Ajá. que se encuentra en Éxodo 5 del 1 al 2 y dice: Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos claramente cuál era el mandato del Señor, ¿no? Y era que Él mandó a Moisés a que hablara con Faraón acerca de lo que Él quería que Faraón le permitiera a su pueblo para poder salir a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Y esto a la vez era parte del inicio de la liberación del pueblo de Israel. Pero nos encontramos en el versículo con la pregunta, ¿no? Que el faraón hizo: ¿quién es ese Señor? ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel, ¿no? Y aquí vemos como quien dice una frase de prepotencia y a la vez como de arrogancia también, ¿no? Porque él sí había escuchado de ese Dios. No lo hizo como que, bueno, yo desconozco quién será, no, él lo hizo como que en el sentido de que él no es nadie para que venga a darme órdenes, y mucho menos este tipo de orden de permitir que yo deje ir al pueblo que yo he estado básicamente dirigiendo durante mucho tiempo. Y aquí surge la pregunta. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es algo fácil, cuando se nos encomienda una misión, realizar algo dentro de la iglesia o en nuesra vida diaria. Bueno, yo me bauticé, ahora de aquí en adelante todo va a ser bien. Pero la realidad es que la misma Biblia menciona casos específicos y muchos donde haber ingresado a la vida cristiana, haberse puesto del lado de Cristo, ha traído más bien consecuencias perjudiciales. ¿Por qué crees tú que pasa esto a los cristianos? Exactamente, siempre la Biblia nos ha dicho que a veces nos van a aparecer muchos obstáculos, incluso a nosotros los cristianos, ¿no? Y pues nuevas dificultades. Esto puede resultar muy, muy frustrante para cada uno de nosotros, pero eso no significa que Dios nos quiera poner pruebas con frecuencia, sino que el mismo Satanás se aprovecha de esa debilidad de nosotros para poder
poner esas pruebas y nosotros dudemos un poquito del amor de Dios hacia nosotros. Y aquí vemos a un Moisés que fue con bastantes expectativas, con miedos claramente de lo que iba a hacer a favor del pueblo de Israel, y encontrarse con el primer tropiezo y es un faraón totalmente renuente a cumplir la voluntad del Señor. Yo creo que lo llenó como más de incertidumbre y lo hizo dudar en gran parte de la misión a la cual Dios le había comentado. Pero avancemos en la lección. Mencionando o siguiendo ampliando el tema de la pregunta que hizo el faraón. Para Moisés no fue absolutamente nada fácil haber escuchado esto, pero el Éxodo 5, capítulo 5, versículo 1 y 2, nos menciona el contenido, lo que significaba esta pregunta. ¿Quién es el Señor? Dice que declara a un faraón no con el deseo de conocerlo, sino con un acto de desafío o incluso de negación de Dios, a quien admite que no conoce. Y aquí vemos a un faraón que se puso totalmente en contra. Y él, yo me imagino que él presentía que a ponerse en contra de un Dios todopoderoso le iban a venir consecuencias. Sin embargo, su actitud o su punto de partida fue desafiar a Dios. ¿Qué ves tú en este faraón, Lili? Aquí obviamente vemos que se presentó y se iba a presentar algo muy duro en contra del faraón. Y algo aquí que quiero recalcar es que el faraón mismo había olvidado todo lo que Dios había hecho en el pasado, en sus ancestros. Había olvidado las maravillas de Dios a través de la alimentación en esos 7 años de gran abundancia y en esos 7 años que vinieron después de una grande decadencia. Entonces, estos 7 años que habían acumulado de alimentos ayudó para resistir la hambruna. Entonces, el faraón había olvidado todo eso. Y a veces en nuestra vida nos pasa así, porque olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cuando vienen las pruebas, le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Entonces debemos estar ahí muy, muy enfocados en quién es Dios realmente para nosotros. Sí, y la historia menciona que de todas las naciones en la historia bíblica fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo. Y claramente pues ya habían pasado varios años desde que el pueblo egipcio pudo experimentar la bondad de Dios, ¿no? Como mencionaba Lili. Pero sin embargo, cuando nosotros decidimos dejar a un lado las bendiciones del Señor para dar paso a una actitud de arrogancia, de resentimiento, de odio, diría yo, incluso en contra de Dios, porque muchas personas, en vez de alejarse de la vida cristiana, lo que hacen es oponerse completamente a Dios y ponerle guerra y cuestionar. Y entonces aquí vemos que se abrió completamente la primera parte de lo que daba apertura a un sinfín de consecuencias, las 10 plagas de Egipto y bueno, básicamente la muerte futura de este mismo faraón. Pero hablando del comienzo difícil, también en Éxodo 5 y 13 al 23 nos menciona que dice acá, incluso antes de presentarse ante el faraón, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos y al pueblo de Israel, le refirieron las palabras de Dios e hicieron ante ellos las señales sobrenaturales del origen divino. ¿Y a qué voy con esto? Que no solo fue el faraón que comenzó a oponerse al plan de Dios y al mandato que traía Moisés a él, sino que también el mismo pueblo. Moisés, antes de presentar las señales al faraón, él fue ante el mismo pueblo de Israel y le presentó el plan que Dios tenía para ellos. Y el mismo pueblo comenzó a ponerse en contra de Moisés al comenzar a ver las consecuencias que sobrevendrían, que venían una tras otra cayendo sobre ellos. Dice acá una partecita que como resultado las expectativas eran grandes y el Señor iba a liberar por fin al pueblo hebreo de su esclavitud. Pero Moisés presentó entonces al rey de Egipto las exigencias de Dios y las cosas empeoraron para los israelitas. Y allí podemos, para no redundar en esta parte, recordar, ¿no?, cómo vinieron una tras otra las consecuencias, las 10 plagas de Egipto. ¿Qué tienes para mencionar en esta parte, Lili?
En esta parte vemos que cuando el pueblo de Dios empieza a dudar, a poner la cabeza cabizbaja, de que por qué había pasado tanto tiempo y Dios no les había dado una señal. Como la respuesta. Ajá, una respuesta. Aquí viene el cuestionamiento de Moisés con Dios. Y le dice, Señor, ¿por qué estás permitiendo que tu pueblo esté sufriendo tanto, no? ¿Por qué estás permitiendo que pasen todas estas cosas? Y es ahí cuando Dios le dice, verás, ahora Moisés, verás lo que yo voy a hacer con el faraón. Yo no solamente voy a hacer cosas pequeña, sino yo le voy a demostrar al faraón quién soy yo, quién es el verdadero Dios, ¿no? Y no está mal que, porque a veces decimos, bueno, es Dios, ¿no? ¿Por qué me voy a quejar con el Señor? Si el Señor me ha bendecido, si el Señor me ha aportado cosas buenas a mi vida. Y la realidad es que de este ejemplo entre Moisés y Dios, el cuestionamiento, nos da como a nosotros un ejemplo de que nosotros también podemos cuestionar a Dios. Y no en el sentido como de criticarlo, oye Señor, ¿por qué no has trabajado en mi vida? ¿Por qué no hemos visto más bendiciones? ¿Por qué no hemos visto resultados de lo que hemos venido pidiendo durante años? Sino que es presentarle al Señor nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, así como lo hizo Moisés a carta abierta, sin importarle qué vendría de parte del Señor, porque es que Moisés por momentos dudaba, y es que no es para más, un pueblo rebelde que lo está atacando, él está queriendo ayudarlos, y ellos vienen y lo atacan, lo critican, le dicen mal líder, bueno, un sinfín de cosas, e incluso al mismo Dios. Y cuando nosotros criticamos, esas críticas van hacia otra persona, no es hacia otra persona, es hacia el mismo Dios que pone a las personas el deseo de trabajar, de liderar. Entonces, cuando cuestionamos al Señor, el Señor está dispuesto a traernos una respuesta favorable, y lo vamos a ver en las lecciones más adelante. Entonces, sin duda Moisés estaba claro de la labor que tenía que cumplir, que era difícil enfrentar no solo al faraón, sino enfrentar al pueblo. Y avanzando en la lección, cuando Moisés presentó ese cuestionamiento ante Dios, Dios le dijo, yo soy el Señor, y le mencionó una lista de cosas, ¿no? Que me gustaría que Lili me ayudara a mencionar por aquí algunas, de que el Señor se mostró como que el Dios que podía. O sea, no me cuestionen, no me desafíen al punto de menospreciar lo que yo puedo hacer, porque yo puedo traer muchas cosas, puedo hacer muchas cosas, solamente que todo va al tiempo del Señor, no a lo que nosotros queremos en realidad. Lili, ayúdame aquí en esta parte. ¿Qué es lo que realmente el Señor quería decir con ese yo, enfocando esa palabra yo? Ok, pues el Señor quería decir con esa palabra yo que Él podría hacer cualquier cosa que se pudiera presentar. Él aquí dijo, yo soy el Señor Todopoderoso, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y yo establecí un pacto con ellos y ese pacto se va a cumplir. El pacto que Dios dijo es darles la tierra prometida, y Dios dijo, y esa promesa se las voy a cumplir. Y aquí yo creo y estoy segura que Dios dijo esto porque realmente era así. Solamente Dios quería que la gente, que el pueblo y que también Moisés tuvieran paciencia, porque las buenas cosas, como dice el versículo, se hacen las esperar, mejores ¿no? cosas están. Y aquí el Señor resaltó 3 puntos importantes, ¿no? Que yo quiero compartirles a ustedes, que dice, voy a quitarles de encima la opresión a los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia, y haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros muchas veces olvidamos cuán bueno es Dios, y Dios está allí para decirte, oye, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de ese lugar donde está, yo voy a hacer grandes cosas en tu vida y te haré mi pueblo, y si tú eres mi pueblo, pues no te va a faltar absolutamente nada. Pero como dijo Lili, hay que tener paciencia. En la vida cristiana hay que tener paciencia, porque el diablo trabaja y es una lucha constante, ¿no? Que si la llevamos al plano espiritual, cada vez la lucha es más grande entre el bien y el mal. Y sin embargo, la lección del día miércoles nos avanza diciendo los labios incircuncisos. Y es que los hebreos estaban tan descorazonados con su dolor y su sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo que prometió. Y es que muchas veces nosotros, por ver y enfocarnos en lo que está pasando, olvidamos cómo el Señor ha obrado en el pasado y cómo quiere obrar en nuestras vidas. Ellos
habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Ellos se preguntaban, ¿verdad? Y pues viendo en la naturaleza humana es difícil poder muchas veces contemplar las promesas del Señor cuando todo está pasando para mal, cuando estamos sufriendo, cuando está viendo caos. Y hoy en el mundo entero, incluso en este país, están pasando cosas que nos ponen a sufrir, nos ponen a pensar, nos hacen dudar si realmente tenemos un Dios vivo. Pero enfoquémonos en que el Señor obró en el pasado. Y ese mismo Dios que obró en el pasado es el mismo Dios que nosotros tenemos y que va a obrar en el presente. Y básicamente, resumiendo la lección de esta semana, Faraón se creyó como un dios. Él quiso hacer cosas malas al pueblo de Israel, los quiso castigar, ponerle doble trabajo. Sin embargo, todas estas cosas que él quiso hacer en contra del pueblo de Israel no sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un Dios más fuerte, un Dios que se opuso a las acechanzas del enemigo y les dio paso a una liberación. Que más adelante pues conocemos la historia del pueblo de Israel, que fue un pueblo renuente. Entre más Dios los bendecía, ellos más cuestionaban. Pero, Lili, ¿qué te deja como enseñanza la lección de esta semana en tu vida personal? Respecto a la vida personal, me deja una gran enseñanza, ya que englobándolo a todos, si no estudiamos la palabra de Dios, si no aprendemos lo que dicen este maravilloso libro que Dios hizo para nosotros, si no nos encomendamos en oración, no podemos tener alguna respuesta, porque Dios es la respuesta de todos nuestros problemas, de todos nuestros conflictos, y sí, van a venir tropiezos y nosotros no vamos a saber cómo es que vamos a resolver esto, ¿no? Así, exactamente. Entonces, más que todo es tener conexión con Dios, ¿verdad? Yo creo que Moisés mantuvo esa conexión con Dios, a pesar de que más lo criticaba el pueblo, más pruebas venían, las cosas se ponían más difíciles, él más se aferraba a Dios, y todo iba y se lo platicaba a Dios, y Dios le daba nuevas instrucciones, le decía, oye, mantente fiel, yo soy el que lidero, yo soy el que voy al pie del cañón, el que estoy allí pendiente del pueblo de ustedes. Y yo los invito a ustedes, querida familia, que en tiempo de angustia, en tiempo de felicidad, en todo momento en realidad nos mantengamos conectados a Cristo por completo, para que esto nos ayude a ganar más que la victoria. Entonces, que el Señor les bendiga. El tiempo es breve. Gracias, Lili, gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en una próxima reunión aquí de Conversemos con Dios. Bye, bye.